El contenido de este video va dirigido de forma especial a mis hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que si por casualidad ves este video y no eres adventista, seguramente habrá muchas cosas que no conozcas o no comprendas. Pero si de alguna manera te interesa saber lo que nosotros como iglesia creemos y enseñamos, te invito a que te contactes con alguno de nuestros miembros para que podamos explicarte nuestras creencias a la luz de la palabra del Señor. Dicho esto, paso a decir lo siguiente, que nosotros como adventistas del séptimo día decimos que creemos y anunciamos el mensaje de los tres ángeles, contenido en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6 en adelante. De hecho, el mensaje de los tres ángeles está íntimamente ligado con nuestra identidad y nuestra razón de ser como movimiento. Pero yo me hago la pregunta, la gran mayoría de los miembros de nuestra iglesia, ¿estamos conociendo y entendiendo el contenido de estos mensajes tan valiosos para nuestro tiempo? A veces me da la impresión que muchos de nosotros estamos en ignorancia acerca del contenido de este mensaje que nos representa como iglesia. Y especialmente también tengo la impresión que muchos de los que se han bautizado en los últimos años no están conociendo en profundidad este mensaje y realmente es muy importante que nosotros lo podamos comprender para nuestra propia salvación y para poder explicar la verdad también a los demás. Dicho esto, quisiera también leerles una cita que está en el libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, que dice así: se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, no comprenden las evidencias de su fe, no tienen un justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de la prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Tremendo, ¿no les parece? Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad hasta que no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de los que habían aceptado como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres y se pone la sabiduría humana en lugar de la divina. Tremenda esta cita, ¿no les parece? Y es por eso que hoy yo quisiera compartir con ustedes un poquito esta reflexión acerca del mensaje de los tres ángeles, específicamente del mensaje del tercer ángel, que es tan importante que anunciemos al mundo porque habla de adoración. Ustedes recuerdan que en el versículo 9 del capítulo 14 de Apocalipsis arranca diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Habla de adorar a Dios o adorar a Satanás. Y por eso también en el contenido de este mensaje hay gracia prometida para el pueblo de Dios para que podamos mantenernos fieles de parte del Señor ante las acciones violentas y de presión que Satanás tratará de imprimir a los hijos de Dios para que abandonemos nuestra adoración al Creador, al Dios verdadero. Y quisiera también ir con ustedes a un pasaje, a un capítulo que me parece muy importante y revelador para este tema, que está en el libro Evento de los Últimos Días, el capítulo 14, que se titula El fuerte clamor. Y allí en uno de los títulos que está en este capítulo tiene como título, ¿no? El corazón del último mensaje de Dios. Y habla justamente del mensaje del tercer ángel. Y acá la hermana White dice así: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Cuántos de nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, estamos sabiendo el mensaje del tercer ángel? ¿Y cuántos de nosotros habíamos relacionado que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe? ¿Por qué es el mensaje de la justificación por la fe? A continuación de esto que acabo de leerles, en este capítulo 14 de Evento de los Últimos Días, la hermana White, hay un párrafo que también está originalmente en el libro Mensaje para los Ministros, el capítulo 2. Ella dice, el Señor
dice así: en su gran misericordia nos envió un preciosísimo mensaje a través de los pastores Jones y Wagoner. En el año 1888, estos dos pastores se levantaron en un congreso de la Asociación General y dieron un mensaje inspirado por el Señor de justificación por la fe. Era tan profundo, tan lindo el mensaje que ellos daban, exaltando a Cristo y su justicia, que la hermana White, al escucharlo, ella dijo: cada parte de mi ser vibraba al escucharlo. Nosotros como adventistas muchas veces conocemos la fecha de 1844 relacionada al gran chasco al inicio de nuestra iglesia, pero ¿cuántos de nosotros como adventistas estamos conociendo lo que ocurrió en el año 1888 y el mensaje que allí se dio? Creo que muchos, una gran mayoría no lo saben, y realmente es vital que nosotros lo podamos entender, porque allí se dio el mensaje de la justificación por la fe, y es el mensaje del tercer ángel que Dios quiere que anunciemos al mundo entero. ¿De qué habla este mensaje? Habla de la justicia de Cristo, porque la justificación por la fe habla de hacer justo al hombre por la fe que él ejerce en Cristo y en sus méritos. Sigue diciendo algunos de estos pasajes: el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. El camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender cuál es el mensaje del tercer ángel, y como pueblo tenemos que vivirlo y experimentarlo, porque es la justicia de Cristo actuando en primer lugar en nosotros, y luego es el mensaje que se le tiene que dar al mundo entero. Escuchen lo que sigue diciendo más adelante: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es un mensaje de la revelación del carácter de amor de Dios. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Miren lo que dice, tremendo. ¿Cuál es el mensaje último del tercer ángel? De la justificación por la fe. ¿Y qué hace el mensaje de la justificación por la fe? Hace que el hombre pueda tener el carácter de Cristo, reproduce el carácter de Cristo en nosotros. Para que podamos por ahí captarlo un poco mejor, quiero compartir también una cita que está en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo que se titula Consumado es. En este capítulo, la hermana White dice lo siguiente, les leo la cita: la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no tenía el hombre para darlo. Nosotros no podíamos vivir a la altura de la ley porque hemos vivido en pecado, y después que el pecado entró, nuestra naturaleza quedó degradada, y desde ahí nos ha costado llegar a obedecer la ley. No lo hemos podido hacer, el hombre no tenía para darlo, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Nosotros éramos fracasados todo el tiempo, habíamos fracasado todo el tiempo en vivir a la altura de la ley. No podíamos hacerlo, estábamos corrompidos, pero para poder salvarnos, Cristo vino personalmente acá a hacerse hombre y a ganar una victoria donde nosotros siempre la habíamos perdido, y a vivir a la altura de la ley, con toda la justicia que la ley demanda de un hombre. Y entonces dice, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto, y Él ofrece estos como un don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. ¿Qué es lo que hace Cristo? Gana la victoria, obedece la ley, no de una manera externa, desde el corazón, desde sus pensamientos, sus sentimientos, porque la ley nace en el corazón de Cristo. Y entonces Él le ofrece este carácter perfecto, esta vida santa a todos los que crean en Él. Lo que nosotros tenemos que hacer no es obrar, creer, y el que obra es Cristo en nosotros, produciendo un carácter perfecto a la altura de lo que la ley requiere. Satanás había dicho una mentira acerca de Dios, que Dios es injusto y es cruel, que es un tirano, que Él ha dado leyes a sus criaturas que no son capaces de obedecerla. Y es por eso que Cristo vino a desmentirlo a Él y a ganar una victoria
envía para dárnosla a nosotros y para demostrar que Dios es justo, pero a la vez es misericordioso, que Él nos ama y que entonces Él nos da su ley como principios de amor, de rectitud para vivir en su gobierno, pero también le da la fuerza al hombre para poder obedecerla. Y eso es lo que Dios hace. Eso es la justificación por la fe, el carácter perfecto de Cristo implantado en el ser humano. Entonces yo les vuelvo a leer esta cita, ¿no? Que decía así: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación del carácter de Dios. ¿Por medio de quién? De nosotros, de sus hijos. Dios quiere dar el mensaje del tercer ángel, hablando de la justicia de Cristo implantada en el ser humano. Y cuando Cristo habita en nosotros, obedecemos la ley de Dios de una manera justa y perfecta, santa, como Dios quiere. No es que Dios rebaja la ley para que nosotros entonces podamos llegar a ella y salvarnos. La ley está siempre en la misma altura porque refleja el carácter de Dios y Dios no puede rebajar su carácter. Pero lo que Dios hace es dar la vida de Cristo al hombre para que el hombre entonces pueda vivir una vida perfecta. Y lo que Dios quiere hacer con el pueblo del fin es refutar las mentiras de Satanás. Porque Satanás había dicho: ningún hombre puede obedecer la ley de Dios. Y cuando Cristo vino, entonces lo desenmascaró y vivió una vida perfecta estando en completa comunión con su Padre como hombre, para demostrarnos lo que un hombre puede hacer si se toma de su mano y lo acepta a él. Pero entonces, luego que Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, y Satanás quedó desenmascarado, él dijo: ahora Cristo demostró que un hombre puede obedecer la ley de Dios. Pero entonces él ideó otro argumento mentiroso. Y entonces él dijo: sí, pero solo Cristo ha obedecido la ley. Ningún hombre puede obedecerla perfectamente, porque miren, todos los hombres violan la ley. Nadie puede obedecerla. Pero al final del tiempo, Dios tendrá un grupo, 144,000, que obedecen su ley perfectamente. Y entonces Dios, al igual que Job dijo de Job, cuando ya Satanás llega al cielo, Dios le dice acerca de Job: ¿has visto a mi siervo Job, que es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora Dios le dice a Satanás: no es solo mi hijo, también hay un grupo que lo ha aceptado a él y que él está viviendo en sus vidas, y ellos pueden guardar la ley perfectamente, obedecerla. Son los 144,000 que vencen al dragón con la sangre del cordero. Y por eso el mensaje del tercer ángel termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, porque el diablo dice que la ley de Dios no puede ser obedecida. El conflicto final va a girar en torno a la ley de Dios. Así un hombre puede obedecerla como realmente Dios desea que lo obedezcan, o somos incapaces de obedecerla y entonces Dios es cruel al condenarnos a morir por no obedecerla. Pero Dios va a demostrar que este grupo la obedece no de manera casual, pasajera o arbitraria, a veces sí, a veces no, sino que está implantada en su corazón y vive de una manera perfecta. A algunos esto les puede parecer fanatismo, extremismo o hasta demasiado pesado y decir: nunca vamos a poder obedecer la ley perfectamente. Es verdad, el hombre no lo puede hacer, la carne no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer, porque Dios hace lo que para el hombre es imposible hacer. Ustedes recuerdan a Abraham, Dios le había dado la promesa de una descendencia, de un hijo. Abraham no podía hacerlo porque ya estaba avanzado en edad. La Biblia dice que su cuerpo estaba casi como muerto, pero lo que era imposible para el hombre fue posible para Dios, y Dios cumplió su promesa. Y eso es lo que Dios quiere, que confiemos no en la carne, sino en el Espíritu, porque los que andan en el Espíritu no tienen ninguna condenación, y en ellos se producen las obras del Espíritu, que los frutos, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, una obediencia perfecta a la ley, porque nace desde el corazón, porque es Cristo el que vive en nosotros. Como Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Así es que, hermanos, yo hoy quisiera decirles que Dios está llamando a su pueblo para entender este mensaje tan hermoso, el del tercer ángel, que es la justicia de Cristo implantada en nosotros. Cristo quiere venir, pero ¿por qué no viene? Hay una cita también en el libro Maranata, el Señor viene, que dice: Cristo está guardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su iglesia, entonces vendrá a buscar a los suyos. Solamente cuando el carácter de Cristo se
reproduzca en nosotros, el evangelio va a ser predicado rápidamente en el mundo y entonces Cristo va a venir a buscarnos. Cuando estemos llevando frutos, pero no los frutos de una persona al bautismo, sino los frutos de nuestro carácter convertido. Eso es lo que Dios desea hacer, predicar a través de nuestro testimonio, de una vida de fe, de una vida de entrega. ¿Y saben qué? Todas estas citas que le estoy mencionando, luego yo se las voy a dejar también, se las voy a compartir por escrito. Dice acá que este mensaje va a ser rechazado por muchos adventistas. En el capítulo 14 también de Evento de los Últimos Días. Muchos van a decir, eso es imposible, eso es legalismo, no es correcto predicar de esa manera. Nunca vamos a poder obedecer perfectamente la ley. Pero en realidad es lo que hace. Cristo separa siempre al alma del pecado, dice otra cita. Y ha hecho provisión para guardarnos de pecar concediéndonos su Espíritu Santo. Lo que el Señor quiere cuando llegamos al lugar santísimo es cerrar el grifo del pecado para que no vivamos nosotros diciendo, una ilustración, ¿no? Diciendo, bueno, ahora me confieso y pido perdón, peco y pido perdón, peco y me confieso y pido perdón, y todo el tiempo. En el lugar santo había el sacrificio por el cordero todos los días, pero en el lugar santísimo no es lo mismo. Y nosotros desde 1844, Jesús entendemos que pasó del lugar santo al lugar santísimo, y Dios quiere que su pueblo entienda esto y viva en ese departamento, porque la purificación del santuario no es tanto en el cielo, sino en realidad o representa la purificación del templo del alma de Dios, de los hijos de Dios, la purificación de nuestro corazón. Dios quiere limpiarnos de pecado. Por eso el apóstol Pedro dice, Dios no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente, esperando que procedamos al arrepentimiento. Lo que Cristo está esperando es que nuestros corazones puedan ser purificados por su gracia y entonces Él pueda venir, revelando en su pueblo su carácter y acallando las mentiras de Satanás. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Pero les leo esta cita del evento de los últimos días también. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni han abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Esto también tiene que ver con el mensaje de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que no está bien, cree que está bien, cree que está progresando, que está avanzando, pero en realidad no está bien. Y debemos humillarnos y decirnos, Señor, en realidad necesitamos de tu gracia, danos tu colirio, tus vestiduras, tu oro refinado, para que podamos ser iluminados por ti. Eso es lo que Dios desea que ocurra en nuestra vida. Pero mientras esto no ocurra, también hay otra cita que dice que mientras seamos merecedores del reproche de la iglesia de la Odisea, Dios no va a derramar su Espíritu Santo y por lo tanto tampoco va a haber fuerte pregón. Entonces dice que mientras dice, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Y van a decir, este mensaje no es correcto. ¿Qué están queriendo decir? Suena a fanatismo. Y entonces sigue diciendo, debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado tanto tiempo, por tantos años en la obra? Y entonces termina diciendo esta parte acá. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que ilumina toda la tierra. ¿Cuál es la luz que ilumina toda la tierra? La justicia de Cristo implantada en el corazón del hombre, llevándolo a una obediencia perfecta para reflejar al mundo y al universo lo que el Cristo como nuestro Redentor puede hacer en nuestros corazones, cambiarnos de raíz, desde adentro. Lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, y por eso Cristo quiere cerrar con la última generación demostrando que ellos pueden ser fieles al Señor por la gracia y por la justicia de Cristo en sus vidas. Hermanos queridos, yo quisiera invitarlos a que nosotros podamos estudiar este maravilloso mensaje y aceptarlo en nuestra vida. Hay otra de las citas que dice más o menos así, luego yo les comparto, como les dije, el carácter es poder. El testimonio de una vida silenciosa es de un poder casi irresistible. Solamente reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida podemos ser participantes o colaboradores con
con Él en el anuncio del Evangelio. Es decir, podemos estar predicando el Evangelio, pero si no tenemos el carácter de Cristo, no estamos dando un testimonio certero. Y es por eso que la lluvia tardía no ha sido derramada en nosotros, porque será derramada como un testimonio de que ahora tenemos el sello de Dios, que es su carácter. Es lo que Cristo quiere implantar en nosotros. ¿Qué es lo que Dios aprecia de nosotros como iglesia? No es la cantidad de edificios, de miembros que nosotros tenemos, o el avance de cosas temporales. A veces esa puede ser una visión un tanto empresarial, podríamos decir. Y si bien es cierto, es lindo, es importante, es maravilloso ver cómo muchas personas se unen a nuestra iglesia, recordemos que la obra que tenemos que hacer es la obra que está representada en el santuario, porque representa la obra de redención. Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo, y en el lugar santísimo siendo purificado, el santuario en el día de la expiación. Eso es lo que como iglesia nosotros debemos comprender y predicar. Dios quiere purificar un pueblo. Y entonces miren, por ejemplo, esta cita que está en el libro Profetas y Reyes. Lo que Dios aprecia de su iglesia. Él aprecia a su iglesia no por sus ventajas exteriores, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. Él la estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la experiencia espiritual. Miren, ¿por qué nos estima Dios? Por el crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento de Cristo. Busca en ella la manifestación de los principios del amor y de la bondad. La belleza del arte no puede compararse con la hermosura del temperamento y del carácter que han de revelar los representantes de Cristo. Una congregación puede ser la más pobre en la tierra, puede carecer de atractivos externos, pero si sus miembros poseen los principios que regían el carácter de Cristo, los ángeles se unirán con ellos en su culto. Las alabanzas y acciones de gracia provenientes de corazones agradecidos ascenderán al cielo como una dulce oblación. Y Cristo está guardando manifestar su carácter en nosotros. Es lo que el Señor está esperando, y entonces cuando eso suceda, Cristo va a venir a buscarnos rápidamente de este mundo de pecado y llevarnos a su casa. Quiero leerles un par de citas más, ¿no? Dice que muchas veces el Señor está trayendo a gente que esté realmente convertida a su iglesia, que conozca su mensaje en profundidad. Hagamos que las personas cuando se entreguen al Señor conozcan la verdad en plenitud, no simplemente de una manera superficial, porque incluso a veces estamos echando a perder su experiencia bautismal, porque no conocen al Señor en profundidad y no han experimentado la verdadera conversión. Hay una cita también que dice que Dios preferiría, esta cita dice que mientras Dios trae a la iglesia a los que están convertidos, el enemigo trae a personas que realmente no están convertidas y que serán una especie de estorbo en la obra, por así decirlo. Dios preferiría que hayan 6 personas convertidas dentro de la iglesia que 60 que no estén convertidas, porque en realidad ustedes recuerden que la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza que vamos a terminar la obra, sino con el Espíritu de Dios. Ustedes recuerdan que cuando Pedro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, él se para a predicar y hay 5,000 que aceptan el mensaje y se convierten. En el libro de Hechos de los Apóstoles, de la hermana White, ella explica que estos hombres, estos 5,000 que se entregaron, en realidad no fueron producto meramente de la predicación de Pedro, sino que ellos habían escuchado el mensaje de Jesús. La semilla del Evangelio había sido sembrada por nuestro Salvador y regada con su sangre, pero Cristo no los apuró para entregarse, para convertirse, para dar el paso. Sabía que tomaría un tiempo para que ellos maduraran, y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia temprana, esas multitudes vinieron a entregarse al Señor. De la misma manera hoy, con nuestro carácter convertido, entregado, Cristo viviendo en nosotros, estamos sembrando la semilla del Evangelio. Y cuando el Espíritu Santo sea derramado en la lluvia tardía, multitudes van a venir a formar parte de nuestra iglesia. De hecho, el Espíritu de profecía nos dice que la gran parte de los hijos de Dios hoy están en Babilonia, allá afuera, esperando que Dios los llame a su pueblo. Y tristemente dice que muchos que han dicho creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no han sido santificados por la obediencia a la verdad,
pasarán a formar parte de la fila del enemigo. ¿Por qué no han sido santificados? Por la obediencia a la verdad, porque la justicia de Cristo no está en ellos y entonces ellos no pueden obedecer plenamente los mandamientos de Dios. Por eso Cristo quiere implantar su justicia. Este mensaje de la justificación por la fe realmente es un mensaje precioso y valioso, y es el mensaje del tercer ángel que tenemos que anunciarlo. Dios preferiría que hubiera 6 personas convertidas en lugar de 60 que no lo están, dicen obreros evangélicos. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 personas que están inscritas en los registros de la iglesia está preparada para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¡Qué tremendo! La otra cita que les comentaba dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad de la iglesia. Tremendo es esto. Quiero cerrar con esta cita que dice así, en el libro Maranata, el Señor viene. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza tantos años. Durante 40 años Israel estuvo vagando en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida, no porque Dios no tuviera poder para entrarlos a Canaán, sino porque ellos dudaron del poder de Dios, viendo a los gigantes y diciendo son más poderosos que nosotros, porque se llenaron de mundanalidad, de incredulidad y de falta de consagración. ¿No será que nosotros como pueblo hoy estamos igual? Cristo ya está en el lugar santísimo desde 1844 y el espíritu de profecía nos dice que ya el Señor pudiera haber venido, pero que no ha venido porque nosotros como pueblo hemos fallado en dejar cumplir la obra que Cristo quiere cumplir en nuestros corazones. No es la obra de predicar el evangelio nuestra principal prioridad. Claro que va unida al fuerte pregón, al derramamiento del Espíritu Santo. Claro que es nuestro gozo y nuestro deber anunciar a Cristo, pero nuestra principal prioridad como iglesia es la santificación. Porque miren, si nosotros estamos santificados, como consecuencia natural predicaremos el evangelio. Es imposible que alguien que está viviendo en Cristo esconda su luz. Predicará, hablará de Jesucristo, pero también es posible que aquel que esté predicando no esté convertido y esté dando un mensaje falto de poder y falto de la verdad de Cristo, porque no ha sido transformado él mismo por el Señor. Hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios nos levantó como un movimiento especial para dar un mensaje especial, el mensaje de la purificación del santuario. Cristo ahora está en el lugar santísimo queriendo salir, pero anhela que nuestros corazones sean purificados. Hoy es el día de la expiación y mientras estamos en el día de la expiación, el pueblo aflige sus almas, escudriña su vida, se pone en las manos del Señor, pide a Dios que pueda Él obrar en nosotros, se humilla con arrepentimiento. Mi deseo y oración de todo corazón es que Cristo ya venga por segunda vez a esta tierra. ¿Qué hacemos en este mundo lóbrego de dolor, de pecado y de sufrimiento donde Satanás impera y nos trae tantas desgracias? Hagamos todo de nuestra parte, por así decirlo todo, porque el que lo hace es Cristo, pero rindámonos a Él, entreguémonos por completo, para que finalmente su carácter brille en nosotros y Cristo pueda venir. Yo le pido al cielo cada día que ponga su justicia en mi vida, en mi corazón. Hay tantas cosas por ir cambiando, pero le pido a Dios que lo haga. La promesa se cumplirá, así como Dios le había prometido a Abraham un hijo y finalmente por el Espíritu se dio. Finalmente aquellos que crean también recibirán una provisión, un derramamiento del Espíritu para que su vida y su carácter queden en armonía con el Señor y recibamos el sello de Dios, sellados con el Espíritu Santo y teniendo el carácter de Cristo. Que Dios nos acompañe, nos bendiga y que Cristo venga muy pronto a buscarnos por segunda vez a esta tierra. Ponte en las manos del Señor, pide la justicia de Cristo con fe. Si Dios dice que lo hará, Dios lo puede hacer, creámoslo. Muchas bendiciones para ti es mi deseo y oración.
Y si me permites, quisiera cerrar con una oración. Bondadoso Padre, anhelamos tanto que tu Hijo pueda venir por segunda vez a buscarnos. Ya no queremos vivir en este mundo de lágrimas, de dolor y de sufrimiento. La única solución para nosotros es la venida de tu Hijo. Queremos que tú puedas ser reflejado al mundo como un Dios amante, perfecto, misericordioso, que quede despejada toda duda de tu justicia y de tu amor. Por eso te pedimos que la justicia de tu Hijo perfecta pueda obrar en nosotros, que su vida pueda ser implantada en nuestra vida. No queremos vivir nosotros, como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vive en nosotros, Señor, reproduce tu carácter, quita de nuestra vida todas esas cosas toscas y feas que degradan nuestra alma y que en nuestra vida pueda ser implantado Cristo por medio del poder del Espíritu Santo y entonces tengamos sus frutos maravillosos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Bendice a tu pueblo, derrama tu Espíritu en nosotros y a tus hijos santos también manténlos fieles y aquellos que están fuera pero que necesitan llegar a tu pueblo al conocimiento de tu verdad porque son sinceros, atráelos, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Que el Señor esté con ustedes.